Regresamos aquí a Fórmula Financiera y está aquí en el estudio de Telefórmula, nos da mucho gusto, Alejandro García. Él es el director de instituciones financieras para América Latina de Fitch Ratings. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches y gracias por la invitación. Hay que decir al público, él vive en Nueva York, que es un mexicano regiomontano destacado, muy destacado dentro de Fitch Rating. Hay que echarle porras, si no, él no se las va a echar. Y bueno, mañana empieza la convención bancaria y empezamos a invitarte porque ustedes hacen análisis muy serios sobre todos los sectores. Platícanos, aquí tú eres director de instituciones financieras para América Latina, pero platícanos del caso de México. ¿Cómo ves la banca mexicana? ¿Cómo llega mañana a la convención? Por supuesto. La realidad es que toda la banca en Latinoamérica está enfrentando retos, principalmente derivados del complejo entorno global. Las condiciones globales hacia los mercados emergentes son bastante desafiantes y México no es la excepción. Se han conjugado una serie de factores en el pasado reciente que ponen de manifiesto algunos de estos desafíos, de estos retos, de estos riesgos que enfrenta la banca, aunque también hay que decirlo, y hemos sido muy enfáticos en eso, si bien estos desafíos son todavía muchos de ellos asociados a la incertidumbre global, la realidad es que el lado positivo de eso es que la banca comienza o enfrenta esta situación desde un punto de partida muy sólido, una condición financiera bastante robusta, con índices de capital bastante sólidos, incluso bajo estándares internacionales, una condición financiera bastante sana en cuanto a calidad de cartera, utilidades que han sido bastante recurrentes, estables, a pesar de distintos desafíos en el pasado. Entonces, a pesar de estos riesgos que vienen, la posición de partida es bastante buena. Estamos platicando con Alejandro García, él es el director de instituciones financieras para América Latina de Fitch Ratings. Y Alejandro, creo que hoy la situación de la banca en México pues es sólida, lo han dicho las autoridades, lo dicen los propios banqueros, se ve en sus propios estados financieros, se ve en sus utilidades. ¿Cómo compara la banca mexicana con otras bancas de otros países a nivel latinoamericano en cuanto a la rentabilidad? Porque es un tema que se ha discutido mucho y que causa mucha controversia. Claro. ¿Ganan mucho o poco los bancos en México? Ganan, diría que los niveles de rentabilidad son bastante sanos. Es cierto que también hay un tema asociado a un escrutinio muy natural derivado de temas de competencia, de los servicios que ofrecen en su carácter de los agentes de intermediación que son, pero también es importante tener en perspectiva que las utilidades son una muy bienvenida fuente de la sanidad financiera de estas instituciones. Yo diría que hoy por hoy están en un nivel promedio dentro de estándares de mercados emergentes, incluso contra Latinoamérica. Sorprendentemente, a pesar de la crisis que ha enfrentado Brasil en los últimos 2 años, de una magnitud considerable, los bancos en Brasil siguen reportando, ahora que las cosas tienden a estabilizarse, niveles de utilidad superiores a los de los bancos mexicanos. Pero también es cierto, hay que señalar que en países como Brasil todavía hay tasas de interés altísimas, además de que el nivel de intermediación financiera allá es más alto, los bancos logran un poco más de economías de escala, pero es cierto que también hay espacio aquí con las oportunidades de crecimiento a mediano, largo plazo. Se espera que la banca siga potencializando y creciendo esa masa de actividad crediticia para que eso se traslade también en condiciones más favorables en el otorgamiento del crédito. Esperemos que sea esto así, y qué bueno que lo ves así, Alejandro, que sí ves, y yo creo que tienes toda la razón. Hay una banca capitalizada, hay una banca que ya está prestando al 13% creo de crédito anual, la verdad es que es bastante elevado. Sin embargo, viene todo este contexto de alza en las tasas de interés. Claro. Que obviamente pues ya hemos visto la película y sí da miedo de que cuando empezaste a prestar y ya que están en términos financieros se frene un poco por esta alza en las tasas de interés. ¿Tú lo ves así? ¿Tú ves ese riesgo o cómo evitar ese riesgo? La realidad es que nosotros en Fitch hemos tomado una posición cautelosa en cuanto a las expectativas para el año 2017 y es precisamente no porque veamos una situación particularmente endeble para los bancos, pero al final de cuentas un factor muy importante en el desempeño de los bancos es siempre el entorno económico, el entorno de operación, y la realidad es que hoy por hoy si algo es complicado es hablar de cómo va a ser este entorno en los próximos 12, 24 meses. Es indudable que hay bastantes signos de interrogación adelante de nosotros y la realidad es que hemos estado viendo cómo las perspectivas de crecimiento económico han estado siendo gradualmente revisadas a la baja. La realidad es que el desempeño de los bancos es particularmente sensible a la actividad económica y no solo es la desaceleración, sino otra serie de retos. Hemos visto ya un incremento en las tasas de inflación, las tasas de interés. Al final de cuentas todo eso puede venir a mermar un poco la capacidad de pago de los deudores. Sin embargo, también hay que decirlo, hoy por hoy el panorama que se aprecia es digamos, si bien con toda esta incertidumbre que hay, no estamos
estamos ni cerca de ver un entorno como el del 2009, donde hubo una caída abrupta de la actividad económica, una recesión bastante inesperada, que además, digamos, atrapó a los bancos en una situación que venían de crecer agresivamente en productos de consumo. Ahora la realidad es que el crecimiento reciente ha sido bastante más moderado, también porque el desempeño del país así lo ha marcado, ¿no? La realidad es que México no ha estado creciendo a las tasas que podría ser el potencial de mediano plazo, sino que en promedio el país ha tenido un desempeño ligeramente superior al 2%. Entonces, claramente los retos, o sea, esperamos nosotros una desaceleración en la actividad crediticia. De hecho, estamos apuntando a que en términos nominales el préstamo del sector privado solo crezca entre un 6 y un 8%, y de nuevo, es precisamente porque creemos también hay una muy sana disposición de los bancos de enfrentar este entorno más retador, también con condiciones un poco más selectivas en el otorgamiento del crédito. Creo que es en un entorno de incertidumbre, al final de cuentas un poco de cautela también es más que bienvenida para preservar esa sanidad a mediano plazo, ¿no? Oye, tenemos los riesgos internos, tú decías la mayor inflación, la caída del consumo, la desaceleración del consumo, la desaceleración económica, pero tenemos los externos, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, del NAFTA, la política fiscal de Donald Trump que aún no conocemos, y otro es el impacto que creo que tampoco está muy claro que va a tener la desregulación del sistema financiero en Estados Unidos, la Dodd-Frank. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué impacto va a tener esto dentro del sistema financiero de Estados Unidos, que supuestamente le va a ir muy bien, y en América Latina? Sí, la realidad es que es un elemento más. Hoy por hoy la realidad es que es difícil saber si esto es algo que en términos netos va a ser positivo o negativo. Al final de cuentas, creo que algo que lamentablemente viene a agregar todavía más incertidumbre a este marco de operación en el que trabajan los bancos. El marco regulatorio, la realidad creo que durante décadas se ha ido construyendo, digamos, prácticas de mejores estándares. Es una función clave que hace, por ejemplo, el Comité de Basilea, ya no solamente en lo relativo a reglas de capital. Hemos visto cómo se han abordado temas también de estructura de liquidez, fondeo, al final de cuentas siempre pensando en la estabilidad de los sistemas financieros, y esto, digamos, si bien no son reglas, digamos, porque no es un regulador propiamente, pero si no es un vehículo que va sentando las bases, la realidad es que ha habido un trabajo de muchas décadas que ha evolucionado también con la naturaleza propia de los mercados financieros. La realidad es que hoy por hoy el gran riesgo es que se rompa, digamos, esa tendencia de los distintos sistemas bancarios en el mundo a converger a distintas velocidades hacia esas mejores prácticas, porque sí podría haber un diferenciador entre si es que efectivamente se aplica una regulación, digamos, más laxa o menos estricta a los bancos de Estados Unidos. Pues bueno, obviamente hemos visto cómo sus pares de Europa, de Asia, todavía están enfrentando una regulación más extrema, además de condiciones económicas más desafiantes. Entonces esto podría también venir a causar un poco de desbalances en la actuación de los grandes conglomerados financieros del mundo, y en particular cuál va a ser su estrategia hacia adelante en mercados emergentes como nuestro. Lamentablemente hoy por hoy son más preguntas que respuestas las que hay, ¿no? Todavía falta por ver qué va a ocurrir en ese sentido, Alejandro, pero aquí en México lo que hemos visto ha sido un fenómeno singular en cuanto a que, por una parte, hace poco menos de un par de años, el gobierno mexicano le solicitaba a los banqueros que aumentaran su nivel de penetración del crédito, y los banqueros inicialmente decían, pues es que para que crezca se necesita que crezca la economía. Sí. Y entonces había una discusión ahí entre el sector oficial y el sector privado de qué era lo primero, si el crecimiento de la economía o el crecimiento de la intermediación bancaria, de la intermediación financiera. Pasó el tiempo y ocurrió que sin el crecimiento económico que todos quisiéramos, la banca mexicana ha registrado una penetración muy importante, ha avanzado en el propósito que solicitaba el gobierno, y los banqueros están incluso muy contentos. ¿Cómo se explica que en una economía que no crece, que no tiene un crecimiento económico como su potencial lo indicaría, pueda tener una mayor intermediación, un mayor éxito en su actividad bancaria? Es cierto que se han logrado avances importantes, y yo diría que lo más importante es que estos han sido sostenidos. Se ha convergido hacia la meta. ¿Te acuerdas de inicio de la administración que se hablaba de llevar el nivel de intermediación de los bancos hacia un 40% del PIB? Es posible que no se alcance a plenitud, pero es indudable que vamos en camino hacia allá, entonces tarde que temprano se va a llegar. Pero la realidad es que la situación es que el potencial a mediano plazo es mucho más allá de ese 40%. Entonces hoy se ha dado por situaciones, digamos, se ha avanzado, pero
pero posiblemente por las razones que no son las idóneas. Es más porque la economía mexicana ha crecido por debajo del promedio, incluso de sus pares en la región, y los bancos con esta sana condición financiera de la que hablábamos antes, obviamente han tenido la capacidad de crecer un poco más que eso. Pero de ahí en fuera, al final de cuentas, incluso cuando se llega al 40%, es indudable que todavía vamos a estar lejos, ya olvidémonos de los mercados desarrollados, pero incluso de los pares en la región. Entonces, para que efectivamente sea un motor de la actividad económica, esto es un camino a largo plazo que vendrán y acompañado también de muchas de estas condiciones estructurales como la formalidad en la economía y que se sienten las bases también de un crecimiento más vigoroso. Sí, desde luego. Pues agradecerte mucho, seguramente te veremos por allá, ¿no? En Acapulco, claro. Alejandro. Alejandro García, director de instituciones financieras para América Latina de Fitch Ratings. Gracias, calificadora. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Al contrario, un placer. Gracias por la invitación. Gracias. Vamos a un corte, no se vaya.